Y bueno, el tema Pedroso es terrible porque ya suman y siguen los accidentes de tránsito en el lugar y sobre todo la velocidad que imprimen ciertos camiones de gran porte y después tienen problemas para frenar. Nosotros veníamos a Ciudad del Este, te quería contar que ya está Ciudad del Este, ¿verdad? Veníamos a Ciudad del Este y bueno, nos encontramos prácticamente media hora antes, ocurrió el accidente y el desvío fue gigante. Ya en Cruzú Peregrino nos desviaron hacia la zona de Atirá, terminamos en San Bernardino. ¿Por qué? Porque era terrible el accidente que había ocurrido y movilizó a bomberos, a la Policía Municipal de Tránsito Heredia, pero justamente sobre ese accidente estamos con Jorge Escurra, porque hoy en día esos terrenos, por la ruta mismo y las mejoras que hay en la zona de Pedroso, son súper valorados, tienen mucho valor económico, pero también hay que tener mucho valor para seguir viviendo en ese lugar, Jorge. Es así mismo, pero no hay mucha alternativa para desviar de la ruta 2, justamente como bien lo decías, Blanca, porque podemos mencionar algunos de los accidentes. Más bien, el accidente que ocurrió días atrás, específicamente el jueves, no tuvo víctimas fatales, por lo menos hasta ahora no se conoce de víctimas fatales, pese a que se registraron varios heridos, 13 vehículos en total en ambos accidentes, tanto el que ocurrió al mediodía como el que ocurrió posteriormente a las 6 de la tarde. En ambos casos el problema fue que no tenían buenos frenos, aparentemente camiones de gran porte. El primero fue justamente el que transportaba este container, que a la vez llevaba varios chatarrerías, podríamos decirlo así, porque ahora están justamente pasando a otro camión y se trata de escombros, o sea, mejor dicho, hierros viejos, oxidados, que estaba lleno. Esto no sabemos cuántos kilos tendría. Y esto obviamente que se tuvo que limpiar con un químico especial. Los bomberos voluntarios también ayudaron. Ya el día del accidente mismo se empezó a repartir, o sea, se puso arena encima del asfalto, porque aquí se derramó muchísimo, pero muchísimos litros de combustible, específicamente diésel, y esto hablaban de inclusive 30.000 litros de combustible, según nos decía la señora Estelvina, aquí una vecina del barrio. Y todo esto fue hasta un cauce hídrico. Imagínense ustedes si esto explotaba o se prendía en algún momento, ¿verdad? Y rememorando un poquito más sobre los accidentes, hablábamos sobre el primer accidente grave ocurrido en el año 1995, en el que fallecieron 11 personas, estuvieron implicados 2 colectivos y una ambulancia, pero también cabe señalar que el año pasado, tan solamente hace pocos meses, específicamente en el mes de marzo, 6 personas fallecieron en el kilómetro 44, que es allí en la zona donde se tiene una pequeña curva. En ese mismo lugar también fallecieron 15 personas, recordarán ustedes el accidente grave ocurrido en el año 2011, específicamente en el 2011, en el mes de junio, donde fallecieron 15 personas. Tan solo para rememorar un poquito, aquí no se puede pasar, hay como un pequeño, o sea, un engrudo prácticamente de harina y lodo, un poquito de agua, debido a la limpieza que se realizó. Vamos a pasar del otro lado para conversar con los vecinos sobre esta situación que vienen atravesando hace muchos años. El señor Centurión, uno de los pobladores antiguos de la zona, nos hablaba de que ellos están preocupados porque esto se repite cada vez más. Y es más, 2 accidentes graves en un solo día nunca se había registrado antes, y más todavía con la implicancia de unos 13 vehículos prácticamente que se... Vamos a hablar ahí con el señor Centurión, si está por aquí. El señor Centurión está... Don Maximino, sí, justamente Don Maximino Centurión, quien es un poblador antiguo aquí en la zona. Pero mientras tanto vamos a hablar aquí con la señora. Buen día, doña. ¿Cómo Buen día, ¿cómo está? ¿Bien usted? ¿Qué tal después del susto, después de todos estos días de accidente? La verdad que nos quedamos todos consternados por el accidente, porque muy grave fue el accidente, doble. En un solo día. En un solo día la siesta y mucho vehículo. Ayer, por ejemplo, se hizo la operación limpieza y estuvieron trabajando mucha gente. ¿A qué hora se habilitó la ruta? Y se habilitó ayer a la tarde, eso a las 5:30, 6 de la tarde, por ahí se habilitó, completo. Bueno, vamos a hablar aquí con don Maximino Centurión, quien es antiguo poblador aquí en la zona de Pedroso. Vaya, don Maximino. Maximino Centurión. Pues el accidente ahí, pues
accidente con ave en zona hay con ave ya más de pensé y hay con otro ave lo bueno chofer estamos como voy uve año mandi con agua 60 años me sea 60 años estamos la teon güey ya vamos a ver la teon güey a ver go te pague a ver me 30 como me no estamos a ver cu vamos no ya ver está con su tipo cementerio íntimo ahí a ver ama 4 camiones a ver se vamos poco ya no na que den chofer piola chạy với một cuối là trên mẹ rồi, họ buổi tao ấy vào ha, một sao piola với hắn hai cam nhiều người chơi rồi. Oye, en un año emplea si ha cuaco zona en la ruta va ahí como que pecuao mira. Ha, no me yo la ya uso a ver ya se yo la ni fue caso. Pepe está ella se está la pepe la rotonda o sea cambio buổi tao pepe. Han no fue nai. Hay mira tanto accidente con cuaco zona ve. Fue no la se lo vi ahí. La camiola se fue no que la curva la camiola Claro, igo dice no soy o pues llegó a ver camiones estamos o calla a poco de. Se Coca-Cola pero no está bien se llaman que hace pero. Freno más tú llega freno o llega o pertenece a Joan de Yucatán pero a coger a te llamo te o si va a ti hermano. Pero pues oye madre amamos ahora ahí yo quiero ir coche nueve. ¿Dónde ya? Tiene rueda joven sí. Pues, más, ya có giờ phải cái yo về camineo yo cosera, a ver ni que yo por la camión hasta. Ya como ya muy tercero. La mayoría camionero, oye, hoy manda sí o sí cada hoga lento viene la camionero la familia. Ah, si el camionero tú ya se 50 la tres camiones, ande paga nada ese camión, a ver ni que con camión. Saca tres camiones. Ah, ai qua vậy tới chỗ phải mecánico o leo carpintero el reo ni pero có va a ser poco y coi tú le digo a mí ha ta tú le digo ahí que ha qua ya que coi mata có 70 años coi ha qua se para avisarse para golpe a ver estamos a la camión estamos esa inclusive de silla mentero o ve a pama se silla de ahí que esa andamos a pille mami tani no vamos oye mami ta que Feria meteme. Nah, yo pedia será o ma fa vai por hueco. Se você que não pensa qual é para mim que a fia. Ah, viu? Se vai tomar de lá gente. A pena que eu lá ia para hai huia. Tem cunha cai. Sí o sí. Con tem cunha cai para já vai ter a ver. Mau pensa a mo ia ali asa nada. A pe vina pe que je pensa la camión guasumia o la pe pero. Ya, claro, se na que je meio. Pues ahora bien. No pasamos ahí ni añadir como vaca. Bueno, muchas gracias Maximino Centurión y nosotros nos seguimos recorriendo aquí, vamos a tratar de llegar hasta la otra vivienda donde me habían comentado de que la rueda de un vehículo fue a parar prácticamente por el techo. Eso es algo, y aquí están haciendo el traspaso prácticamente de lo que sería lo que tenía este contenedor a otro contenedor para ser llevado. Vamos a pasar hasta el otro sector y verdaderamente es muy peligroso circular por esta zona. El día de ayer inclusive estuvo cerrada la zona debido a que el combustible que se había derramado era bastante resbalado, dejó resbaladizo aquí el asfalto y por temor a que sigan ocurriendo más accidentes se decidió clausurar este sector, por lo que se utilizaron las vías alternativas que normalmente se utilizan en la época de las festividades de Caacupe. Vamos a pasar aquí con mucha precaución justamente con Guillermo Chávez para llegar hasta otra de las viviendas. Aquí era era impresionante la cantidad de escombros que el día de ayer se encontraba debido a todo lo que conllevó el accidente, la cantidad de vehículos también implicados. Ahí se puede ver inclusive el recorrido que hizo el diésel que se derramó y fue a parar hasta un pequeño cauce hídrico. Y vamos a ver si por lo menos podemos mostrarles lo que pasaba en esta vivienda, específicamente la que se encuentra aquí en este lugar, en este sector, donde una rueda fue a parar, fue a chocar contra el techo. Se puede ver inclusive te da un rastros de lo que ocasionó este accidente.
la rueda salió del vehículo y fue a impactar contra el techo. Afortunadamente no se registraron heridos ni mucho menos víctimas que lamentar, debido a que hay que tener en cuenta de que dentro de esta vivienda, específicamente en ese lugar donde tenemos la puerta de vidrio, estaba una persona, y si la rueda se iba por la puerta de vidrio, prácticamente esto iba a ser mucho peor. Doña, buen día, queremos preguntarle nada más sobre esta rueda. No sé nada. No, bueno, no quiere hablar, pero según lo que nos comentaba uno de los que habita esta vivienda, es que la rueda fue a parar por el techo, cayó allí donde estaba una persona y es un comercio. Y aquí están uno de los vecinos con quienes tuvimos también la posibilidad de hablar del otro lado, nos decían de que ellos están esperanzados con la ampliación de la ruta, que se tiene un proyecto de ampliar este sector, y con eso ellos tienen la esperanza también de que se reduzcan la cantidad de accidentes, porque desde la zona donde se unen nuevamente las dos rutas, porque aquí la ruta 2 se abre a la altura del kilómetro 47 prácticamente, donde inicia las vías de doble, la zona del cerro a Cacupé. Prácticamente hay dos rutas, uno que va y otro que viene hacia Asunción. Y vamos a ver aquí si podemos hablar con uno de los vecinos más, porque nos decían de que ellos están esperanzados con que la ruta se siga ampliando. Buen día, don, ¿qué tal? Hola, doña, un segundito. Si podemos conversar con usted en vivo para Canal 9. El día de ayer ya habíamos venido, pero queríamos saber un poquito más nuevamente acerca de la esperanza que tienen con relación a la ampliación de esta ruta. ¿Ya se habló con ustedes? ¿Ustedes están al tanto de esta situación? Sí, ya vinieron a medir todo, ya tiene toda la estaca ahí mismo, por el techo de mi casa agarra. Exactamente. Además de todos estos accidentes que ocurrieron el jueves, ayer otra vez otro accidente aquí en la zona. No, en el mismo día, anteayer. Anteayer también. Anteayer nomás, dos en el mismo día. Ajá. Uno al mediodía y otro a las 6 de la tarde. ¿Ustedes están temerosos ante esta situación? Y sí, cada vez que pasa así un accidente feo, quedamos todos con miedo, en shock. ¿Usted vio ese segundo accidente? Es el único que he visto, porque el primero no he visto porque estuve en la casa de mi hija y no he visto al mediodía. Y a la tardecita sí, ya, pero ese fue un susto muy grande. En ese segundo accidente, ¿usted escuchó la frenada, bocinaba? Y el vehículo vimos por acá volando como 300 kilómetros a hora. Ajá. Y ahí ya dijimos ya luego que va a ser un desastre, un accidente más grave de lo que ya pasó al mediodía. ¿Cuesta creer que no haya personas fallecidas teniendo en cuenta la cantidad? Ese es lo milagro que tenemos. Ahí está el milagro, porque viendo ese accidente, ese impactante que me hizo tan mal, porque mi hijo y mi nieto estaban trabajando ahí en el otro del accidente, porque era camionero y ellos también eran camioneros y le estaban ayudando. Y eso es lo que más me asustó, porque ahí mismo donde estaban trabajando se fue a caerse el camión. Sí. También el combustible que derramó. Y uno de 30 litros que allá frente a la cooperativa se cayó el tanque. Y eso prácticamente se vació ese... Sí, dice que quedó 2 litros, no sé, 20 litros, no sé qué se quedó de eso, de los 32.000 litros que tenía. Si eso se llegaba a prender, obviamente que esto iba a ser... Guarde, Dios nos guardó de eso, Dios nos guardó de eso, gracias a Dios. ¿Usted llegó a ver a las personas heridas en este segundo accidente? No me animé, mi hijo, mi marido, ellos se fueron todos, pero yo no me animé a ver eso, pero estaba muy mal luego, porque yo pensando en mi hijo y mi nieto que estaban ahí, muy desesperada estaba. No le pasó nada de eso. Gracias a Dios corrieron por el talón, le llegó el camión grande. El que hacía el vehículo, Sí. Entonces ya bocinando, el vehículo que transportaba la harina. Cocinando, y pasó como un avión acá por frente nuestro. Aquí la mayoría de las personas, cada vivienda prácticamente tiene un camionero dentro de la familia. Y casi así, acá es mi sobrino camionero, ahí tiene su local de camiones, y mi marido también es camionero. ¿Qué les dice ellos que son conocedores? ¿Cuál sería el motivo por el cual tantos accidentes? Y el cerro y la cantidad de carga que alzan. Le superan 28, 30 mil kilos de carga llevan. Y tal vez por eso, y el cerro es muy impresionante con esa carga. Ya cuesta frenar. Ya cuesta frenar. Mi marido es muy prudente, siempre
Él también, camionero también de gran porte de estos contenedores. Y pasamos un susto muy grande. Ramona Mendoza de Álvarez. Ramona, ¿y ustedes están esperanzados justamente de que con la ampliación de la ruta esto disminuya? Ojalá Dios quiera, eso es lo que esperamos, pero demasiado tardan, demasiado despacio trabajan. Bueno, muchas gracias, doña Ramona. Y bueno, este es el lugar donde el día jueves ocurrieron 2 accidentes graves, 13 vehículos implicados, varios heridos, pero sin por lo menos víctimas fatales durante estos accidentes. Kilómetro 45 de la ruta número 2, zona de Pedroso, Upacaraí, donde ya en varias ocasiones se han registrado un centenar de accidentes registrados, según lo que nos decía personas que trabajan dentro de la patrulla caminera, y casi ya 30 personas aproximadamente quienes fallecieron en este lugar.